Era un secreto a voces y ya no hay espacio para la especulación. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que será aspirante a la nominación del Partido Republicano para volver a llegar a la Casa Blanca en Washington. Un anuncio que tiene lugar 2 años antes de los comicios, lo que augura que esta va a ser una larga disputa por la validación de su partido, el republicano, para llegar precisamente a la Casa Presidencial. Trump hizo este anuncio desde su casa en Mar-a-Lago, que está ubicada en el sur del estado de la Florida, después de haber generado muchísima expectativa a través de las redes sociales. Escuchemos. Para hacer que Estados Unidos sea grande y glorioso de nuevo, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos. En lugar de poner a Estados Unidos en último lugar, como ha hecho la administración Biden, muy abiertamente y con valentía, porque no me imagino diciendo pongamos a Estados Unidos en último lugar, creo que hace falta valor. Volveremos a poner a Estados Unidos en primer lugar. Pero tal y como prometí en 2016, soy su voz. Yo soy su voz. El establishment de Washington quiere silenciarnos, pero no se lo permitiremos. Si bien este anuncio era esperado, muchos se cuestionan si era el momento acertado para hacerlo. La coyuntura es muy complicada, tiene varias causas legales e investigaciones en su contra. También el Partido Republicano no tuvo ese desempeño arrasador que esperaban en las elecciones del medio término. Y al interior del mismo partido hay discrepancias frente a la figura política que representa a Donald Trump. De hecho, no es el único que tiene intenciones para participar en esta nominación. Incluso podrían hacerle contrapeso al interior del partido. Estamos hablando del recientemente reelecto gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, que está fortalecido después de las elecciones de medio término. También el ex vicepresidente Mike Pence, que no ha dudado en hacer fuertes declaraciones contra Donald Trump y su gestión en la Casa Blanca. Y también suena entre los comentarios de los pasillos el gobernador del estado de Virginia, Glenn Youngkin. Pero la lista es mucho más larga en cuanto a los nombres que suenan para participar en esa elección primaria al interior de los republicanos. Estamos hablando de Nikki Haley, Ted Cruz, Larry Hogan, Chris Christie, entre otros nombres que, aclaro, suenan. Existen los rumores, pero todavía no hay confirmaciones para que participen en las primarias. Por eso hoy en el debate de France 24 nos preguntamos, ¿ganará Trump la nominación? ¿Qué necesidad tiene el expresidente de volver a llegar a la Casa Blanca? ¿Una cuestión de orgullo o una cuestión de necesidad? Para analizar este tema hemos invitado a John Polga Gesimovich. Él es analista político y profesor de la Academia Naval de los Estados Unidos. También está con nosotros Iván Sapien. Él es analista político y socio de Hogan Lovells. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate, pueden dejar todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Ustedes ya las conocen, estamos en Twitter, en Facebook, también estamos en Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta para que dejen sus comentarios, numeral el debate F24, todo junto, todo pegado. No olviden también que nuestros contenidos también están disponibles en diferentes plataformas de podcast. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces saludando a John, dándole la bienvenida al programa y preguntándole, John, esta era una candidatura esperada por muchos, muchos especulaba ya sobre este posible anuncio, pero ¿cuáles son sus impresiones después de haber visto este anuncio del expresidente Trump? Bueno, primero, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes hoy. Por supuesto, tiene una posibilidad la candidatura de Trump. El sistema electoral estadounidense del colegio electoral va a dar posibilidades a casi cualquier candidato de los dos partidos grandes. Cualquier otra cosa que se piense sobre su intento de regreso, la candidatura de Trump no puede ser descartada como una broma inverosímil como su anuncio del año 2015, ¿no? Es un expresidente que cuenta con una fuerte lealtad de un núcleo sólido y devoto de votantes conservadores que parecen estar listos para seguirlo donde quiera que los lleve, incluso si es derrotado, ¿sí? Además, el Trump de 2022 tiene muchas más herramientas a su disposición para anunciar su candidatura y para desempeñar una campaña. Claro.
En 2015 veíamos a un hombre de negocios reconocido en el país que intentaba llegar a la presidencia. Ahora estamos viendo a un expresidente que está tratando de volver a la Casa Blanca. Son dos personajes de la escena política completamente diferentes. Ya hay una experiencia de por medio. Iván, lo saludo, también le doy la bienvenida al programa y la misma pregunta como punto de partida. Sus impresiones generales sobre este anuncio del expresidente Trump, ¿cómo lo toma usted? Bueno, para mí, yo creo que es una oportunidad para Donald Trump para pues bajar un poco la temperatura que está en los Estados Unidos, de la razón por la cual los republicanos pues no fueron tan fuertes como ellos esperaban, era Donald Trump. Entonces, el partido por sí en los últimos días ya le estaba echando la culpa de lo que pasó. Y además de eso, Ron DeSantis tuvo unas elecciones fenomenales. Entonces, rápidamente Ron DeSantis se convirtió en la figura más importante del partido político republicano. Había encuestas dentro de 2 días que señalaban que le ganaba a Donald Trump. Entonces Donald Trump no tenía no tenía otra más que declararse presidente de los Estados Unidos. Además de eso, candidato para el presidente, para meterse a esta conversación. Pero además de eso, yo creo que ellos tienen la teoría que si él está corriendo para presidente, que el Departamento de Justicia Federal, pues de que no va a tomar acción legal, lo cual no tiene ningún sentido legal, pero yo creo que lo está pensando de manera política. Entonces sí, yo creo que por esas razones corrió. Iván, eso me lleva a preguntarle, a plantearle la pregunta que hacía al final de la introducción del programa. ¿Qué tanto tiene esta aspiración de Donald Trump a ser candidato de los republicanos de ego, de haber perdido o de no haber repetido la presidencia, haber tenido una reelección inmediata al final de su primer periodo presidencial, o una necesidad política de tener que repetir precisamente para huir de la justicia? Bueno, yo creo que, yo creo que en parte sí. Yo creo que, pues sí, definitivamente la mente de Donald Trump y de muchos de sus seguidores no nomás no perdió, pero que tiene que regresar para enseñar que en realidad no perdió. Entonces yo creo que eso es un punto de ego. Pero yo creo más importante es que el Partido Republicano en realidad se está moviendo fuera de las esfuerzas de Donald Trump. Ya hay mucha gente que está diciendo que para ganar el 2024, pues que tiene que hacerlo sin Donald Trump. Entonces él se tiene que meter para luchar por su posición. Claro. Ese es un punto que vamos a analizar más adelante aquí en el programa. Quiero preguntarle ahora a John por el contexto en el que llega este anuncio de esta aspiración para las primarias dentro de los republicanos. Hay un escenario que uno puede pensar que de pronto es adverso para el expresidente. Además que no hubo buenos resultados en las primarias para los republicanos como ellos esperaban. Todavía está por definirse el voto en el estado de Georgia. Hay muchísima controversia política en el país. ¿Era el momento para lanzar esta candidatura? Muchos especulan que lo tenía que hacer ahora, antes de que otros se lanzaran. La pregunta es, ¿era el momento para Donald Trump o era el momento para el Partido Republicano? Porque son dos preguntas distintas. Sí. Para Trump, definitivamente fue el momento adecuado. Tras realmente unas pérdidas legislativas o falta de ganancias legislativas significativas para el Partido Republicano y la victoria contundente del gobernador Ron DeSantis en Florida, Trump quería mantenerse en las noticias y dentro del escenario de la política republicana. Ahora, ¿es lo mejor para el Partido Republicano? Lo dudo, sinceramente, en este momento, ¿sí? El partido quiere ser más o menos, tiene 2 alas, y una de las alas, la ala que ganó bastante en las elecciones, es la ala trumpista, pero sin Trump, ¿no? O sea, el trumpismo sin Donald Trump, como en Brasil, el bolsonarismo ganó sin Bolsonaro en las elecciones del 30 de octubre. Creo que ese es el debate que vamos a ver dentro del Partido Republicano y también en la política nacional de ahora al 2024.
Iván, su opinión, ¿era el momento para presentar esta aspiración, esta candidatura, o era simplemente un mecanismo para, digamos, espantar a los demás republicanos que tal vez estaban pensando en aspirar a esa nominación y dejarle el camino a Trump? Bueno, no, claramente no era el momento oportuno si era el Partido Republicano. Una de las cosas que sabemos ya es que dentro de las elecciones todos los candidatos, al menos ganaron uno o dos, pero todos los candidatos que Donald Trump puso en estas elecciones perdieron. Y mucha de la razón de los que perdieron es que porque espantaron a los independientes y a los moderados políticamente. Entonces el partido en realidad se quiere mover fuera de la zona de Trump lo más rápido posible, pero o sea, hay unas elecciones en un mes en Georgia. Entonces, si tú eres el candidato republicano en Georgia, de ninguna manera quieres que el presidente Trump esté en las noticias. Recordemos que en las últimas elecciones perdieron 2 elecciones en Georgia porque Donald Trump se metió dentro de las elecciones. La única razón por la cual los demócratas tienen el Senado es porque se metió en Georgia y otra vez se está metiendo Donald Trump antes de las elecciones. Claro, hay que entender que este anuncio tiene lugar 2 años antes de esos comicios presidenciales, todavía falta medio mandato presidencial del presidente Biden, pero aquí comienzan por lo menos a construirse las bases de cómo va a ser esa carrera presidencial, cómo va a ser ese escenario político de Estados Unidos. En las elecciones pasadas veíamos que el protagonista principal de los comicios era la polarización entre la sociedad estadounidense. ¿Cómo se está empezando entonces a construir el escenario político para los próximos 2 años? ¿Cómo lo ve usted, Iván? Bueno, yo creo que muchos de los republicanos están hablando de que una de las lecciones, una de las cosas que aprendieron dentro de estos comicios es que los independientes y los moderados los espantaron. Entonces, que en realidad hay que cambiar el tono de los republicanos para que ellos puedan regresar a un contexto donde pueden ganar las elecciones en 2 años. Yo creo que mucha gente va a tratar de bajar un poco la temperatura dentro de la política de los Estados Unidos. Yo creo que es la única manera en la cual los republicanos tienen una oportunidad de ganar y ganar más asientos dentro de la Cámara de Representantes, pero va a ser un reto muy fuerte porque las fuerzas de Trump y la gente que piensa que uno tiene que ser muy agresivo en la política son muchos, pero no son la mayoría para ganar las elecciones. ¿Y qué es la forma de hacer política de Donald Trump? Insultando un poco a su oponente, acusándolo, incluso diciendo algunas imprecisiones en sus discursos, como lo hizo justamente en el discurso del anuncio de su aspiración presidencial. John, sus impresiones. Iván toca un punto interesante y es bajarle un poco el tono a la agresividad política que ha vivido Estados Unidos en los últimos años. Puede ser un factor importante para esa candidatura en los próximos 2 años. ¿Cuál es el suyo? Claro, creo que tampoco hay que subestimar el papel de la percepción de la erosión democrática. ¿Sí? Los votantes de los estados de Michigan, Wisconsin y otros rechazaron a los candidatos republicanos que arrojaron dudas sobre los resultados electorales de 2020. Los estadounidenses quieren candidatos más moderados. Sí, hemos visto también polarización dentro del Partido Demócrata en los últimos años, sí, con una ala progresista y una ala más moderada. Y con estas elecciones hemos visto probablemente un retorno al centro para el votante mediano estadounidense. ¿Sí? Ha rechazado el extremismo de varios de los candidatos de Trump y también en algunos casos rechazaron el extremismo del otro lado. Vamos a ver si con Trump será posible bajar el tono y la agresividad en la carrera o la campaña para el 2024. Si es DeSantis, puede ser diferente. Si es Trump, va a ver exactamente cómo fue en el 2020 y cómo fue en el 2016.
Va a estar muy interesante ver lo que suceda en estos 2 años, cómo se construye ese panorama político y si de verdad se logra bajar un poco ese tono de agresividad política allí en Estados Unidos. Vamos a ver eso en qué termina. John, usted habla de una percepción de algunos de los votantes de Trump de no querer irse a los extremos. Ya se la jugaron por el extremo en elecciones anteriores. Quieren de pronto moverse un poco más hacia el centro, moderarse un poco. ¿Quiénes son entonces los votantes que siguen a Trump en este momento, en la instancia que está el país y en la instancia en la que está Donald Trump en este momento? ¿Quiénes lo siguen? ¿Quiénes lo pueden apoyar en esa aspiración y posible candidatura? Definitivamente tiene dos bases distintas, por lo menos dos bases distintas. Hay que comenzar con el apoyo que goza de los evangélicos blancos de los Estados Unidos. También algo que comparte con Brasil y Bolsonaro, ¿no? Este grupo representa alrededor del 14-15% de la población de los Estados Unidos. Sin embargo, es el grupo religioso más grande entre los votantes republicanos y ha sido una base muy fuerte para Donald Trump en el 2015-16 y luego en el 2020. ¿Sí? Segundo, no hay que descartar el votante desafectado, el votante, o mejor dicho, el ciudadano que no vota, ¿no? El llamado independiente que no votaba, o el demócrata que no votaba, o el republicano que no votaba, que de repente se sentía representado por el rechazo que expresaba Donald Trump, ¿sí? Que finalmente alguien le dio voz. Entonces, ese grupo también le sigue como si fuese su profeta. Y con estos dos grupos tiene suficiente base para lanzar su candidatura. Y son bases, John, ya le doy la palabra a Iván, son bases que se mantienen sólidas a pesar de estas investigaciones que hay en contra del exmandatario y todos estos casos legales que hay que le han hecho mala prensa a la imagen de Trump. Definitivamente, porque a pesar de las acusaciones de corrupción del 6 de enero y otras cosas, ellos sienten que él les representa. Y la representación es lo más importante que puede existir en la política buscando un candidato. ¿Sí? Claro. Iván, y le pregunto por un componente importante de esa base de votantes que puede tener no solamente Trump, sino que también son bases importantes de los republicanos en general, y es el voto latino, sobre todo el voto del exilio cubano que está en la Florida, que normalmente en su mayoría vota republicano. ¿Trump puede contar todavía con estas bases para sus votantes de cara a una posible elección? Sí, yo creo que una de las cosas que pues, se vio en las elecciones de hace varias semanas es que pues ya básicamente Florida es un estado rojo y muchas de las razones por las cuales es un estado republicano ya casi de base es que porque los cubanos, los venezolanos, los colombianos que están en el sur de Florida pues ya básicamente ya los demócratas no compiten, o sea, vienen muchos de ellos vienen de países por razones políticas huyendo al socialismo y pues Donald Trump y fue muy efectivo en decir, mira, todos los demócratas son socialistas y ya eso, yo creo que sí va a seguir con esa base, pero lo que también vimos es que en otras partes del país, los latinos en Arizona, en Nevada, en California, en Nuevo México, todos los números parece que ser que básicamente igual que en las otras elecciones. Entonces, el cambio del voto latino básicamente es en el sur de Texas y en Florida, pero todo es el punto de que está cambiando a nivel nacional es bastante exagerado basado en lo que pasó en estas elecciones. Hablemos, Iván, del panorama de quienes pueden entrar a competir en esa nominación republicana. Yo presentaba algunas de las caras de pronto más destacadas. Mencionaba al gobernador de Florida, Ron DeSantis, también al ex vicepresidente Mike Pence y al gobernador del estado de Virginia. ¿Cómo ve usted a estos tres posibles candidatos? Sobre todo a mí me llama la atención DeSantis, que ha tomado muchísima fuerza entre los estadounidenses después de su triunfo en Florida, y también las declaraciones que ha hecho Mike Pence en los últimos días. ¿Qué análisis puede hacer usted?
Sí, yo creo que Ron DeSantis es el carril que está corriendo Ron DeSantis es básicamente yo soy como Donald Trump, yo soy igual de agresivo que de Donald Trump, pero yo no tengo todos los problemas de Donald Trump y soy más joven. Entonces, por eso yo creo que Donald Trump lo ve a él como el reto más grande que tiene pues que tiene que dominar, porque básicamente están en el mismo carril. Si ves al gobernador de Virginia o si ves a Mike Pence, yo creo que los carriles que ellos están corriendo son un poco más moderados, aunque Mike Pence estuvo en la presidencia de Donald Trump, Youngkin en Virginia, pues él se está considerado como el más moderado. Y cuando yo digo moderado, por cierto, yo no digo de manera política, sino que básicamente le están bajando el tono de cómo están hablando. Y el problema para el Partido Republicano es que, pues la última vez que funcionó la fórmula mágica de Donald Trump fue en el 2016. O sea, perdieron las elecciones en el 2017, perdieron muy feo en el 2018. Normalmente los presidentes de los Estados Unidos se reeligen, perdieron muy mal también en el 2020 y ahora en el 2022 corriendo mucha gente con la misma fórmula mágica de Donald Trump, pues otra vez normalmente en un año donde estás en poder pierdes muchos asientos y esto es histórico, no ha pasado en 50 años. Entonces, para el Partido Republicano tienen que resolver este issue de cómo sacar a Donald Trump y yo creo que DeSantis es el reto más grande para él. Ya vamos a analizar de cómo está el tema de la percepción del Partido Republicano y al interior del partido. Quiero seguir hablando de estos posibles contrincantes. John, su perspectiva, su opinión sobre estos tres posibles candidatos. Todavía no hay nada oficial que puedan ser aspirantes a la nominación republicana, pero son esas caras que suenan fuertemente en los pasillos y entre los analistas allí en Estados Unidos. Veo a DeSantis como definitivamente el rival más fuerte de Trump, tal cual como dijo Iván, porque tiene todo el trumpismo sin las debilidades de Trump. ¿Sí? Los otros candidatos tienen también debilidades, ¿no? En el caso de Mike Pence, está ligado fuertemente a Trump, con todo lo que eso implica, pero no tiene su carisma y no tiene el movimiento personalista que detrás de él, ¿sí? Es su mayor debilidad. Y en el caso de Glenn Youngkin, que ha ganado impulso desde que ganó la gobernación de su estado, él está intentando ser el candidato más tradicional del Partido Republicano. Hasta ahora lo ha hecho, pero lo hizo en Virginia aprovechando de la coyuntura política, ¿no? Con quejas de los republicanos. Es un nuevo contexto político en el país en este momento, dado la decisión de Dobbs versus Jackson respecto a los derechos reproductivos del aborto, y eso debilita a un candidato como Glenn Youngkin a nivel nacional. Usted dice, John, que DeSantis es el rival a vencer. ¿Lo vencerá Trump o DeSantis va a vencer a Trump? ¿Usted ve a DeSantis como candidato para la presidencia? Yo veo a DeSantis como el candidato, pero también yo veía a cualquier otro salvo Trump en el 2015. Entonces, no deberían tomar mi palabra. Cada vez que alguien apuesta en contra de Trump, él ha ganado, salvo en el 2020. Sí. Iván, teniendo claro este escenario con estos candidatos, ¿qué puede tener DeSantis que le quite esa nominación a Trump? Más allá de los problemas legales y las investigaciones, ¿qué tiene ahora DeSantis, que es una cara más joven, que está, digamos, en boom, en efervescencia en este momento en Estados Unidos, que le pueda quitar esa nominación a Trump? Bueno, yo creo que básicamente lo que tiene DeSantis, además de lo que mencionas, es que no tiene los problemas legales. Yo creo que es muy posible, casi probable,
de que antes de que lleguemos al verano que entra, que Donald Trump va a tener problemas legales. Entonces se le va a hacer un poco difícil a Donald Trump en ese entonces por varias razones, y vamos a empezar por la razón financiera. Ahora que Donald Trump está corriendo para presidente, el Partido Republicano no puede pagar los abogados de Donald Trump. Hay muchas prohibiciones ahora que no existían entonces, y se le puede convertir en una situación bastante cara legal para defenderse de los casos que vienen. El caso que puede venir del Departamento de Justicia también es bastante grave, que puede venir en su contra y que se va a tener que defender. Entonces yo creo que ese carril de ser yo soy Donald Trump, no tengo todos sus problemas, sí, los problemas se pueden convertir peor antes del próximo verano. Iván, continúo con usted. Mencionaba yo hace algunos minutos en el programa que veíamos a Donald Trump muy distinto a lo que era Donald Trump en el 2015. En ese entonces teníamos a un hombre de negocios muy conocido en el país que intentaba llegar a la presidencia. Ahora vemos a un expresidente, después de 4 años de haber estado en la Casa Blanca, tratando de regresar justamente allí a la Casa Blanca en Washington. ¿Cuál cree usted que son esas cartas que pueda jugar Trump a lo largo de estos 2 años para esa candidatura? ¿Cuáles son esas fichas que él puede jugar que destaque de estos 4 años que tuvo de presidencia y que puedan ser sus armas para enfrentarse tanto a la candidatura interna en las primarias como a una posible candidatura presidencial? Sí, yo creo que ahí es el punto más interesante y el reto más grande para el Partido Republicano, porque yo creo que los seguidores de Donald Trump son seguidores de Donald Trump y no son seguidores del Partido Republicano. Hay que recordar que en el 2015, cuando Donald Trump corrió para presidente, era demócrata. Y cuando corrió para presidente, corrió en contra de todos los republicanos y el Partido Republicano por decir. O sea, era demócrata, le ganó al Partido Republicano, y los seguidores de Donald Trump son seguidores de Donald Trump. Entonces tiene una fuerza política que pues a lo mejor no puede ganar si nomás hay 2 o 3 candidatos, pero si son 5 o 6, o sea que tiene que llegar al 36, 38% o 31% para ser el candidato, lo puede hacer muy fácilmente porque los seguidores de Donald Trump son de él. Y es muy claro si ves las encuestas que no están siguiendo a otros, están siguiendo a Donald Trump. Y John, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuáles son esas fortalezas de Trump para estos 2 años que viene de campaña? Es una personalidad de reality TV. Tiene herramientas para mantenerse en las noticias y ser parte de la conversación diaria de los Estados Unidos, ¿no? La supervivencia de Trump representa la dificultad con los movimientos y electorados para descartar los presidentes populistas, ¿no? Siempre vuelven, ¿sí? No desaparecen los populistas. En cualquier país del mundo, Fujimori, Perón, Rafael Correa, cualquiera, ellos siempre quieren volver y vuelven, casi sin excepción. Y en el caso de Trump, tiene sus seguidores, es un político muy personalista, más allá de ser populista, y va a movilizar esa base a raíz de su carisma. Yo no veo su carisma, pero su carisma, ¿sí? Sí, su carisma o su facilidad para conectarse con las masas. Puede ser carismático o no, eso puede entrar también a discusión, debate, pero sí tiene la facilidad de conectarse con el público y enviarle un mensaje certero, sea verdadero o no, pero logra entregar ese mensaje, porque también dice muchas imprecisiones en sus comentarios, como lo dijo el día de su anuncio, que había dicho que había terminado el muro en la frontera con México, cosa que no es cierta. Para este bloque final, John, Iván, quiero que hablemos del Partido Republicano como tal. Vemos que hay divisiones, ya ustedes lo han comentado a lo largo del programa, hay 2 variantes claramente marcadas acá, hay 2 perspectivas muy distintas de lo que el partido quiere proyectarle hacia los votantes. ¿Qué imagen está mandando el Partido Republicano no habiendo tenido esa ola roja que se esperaba en las elecciones de medio término y teniendo 2 ideales completamente diferentes de partido? Una cosa es la mirada de Trump y otra cosa es la mirada que tienen los otros candidatos. Comienzo con Iván.
Sí, yo creo que o sea, la cosa que le cuesta más a los republicanos y le costó más en estas elecciones y le va a seguir costando en estas elecciones, que es una marca de Donald Trump en el Partido Republicano, es lo que decimos nosotros en inglés, la gran mentira, the great lie. O sea, Donald Trump puso dentro de todos los periódicos, sigue diciendo que él no perdió las elecciones, que las elecciones las ganó, que él no perdió las elecciones y que pues ganaron por razones de que gente hizo trampa y hubo otros problemas electorales. Y ese punto de pues atacar atacar a la democracia, yo creo que es el punto que más puntos le ha bajado a los republicanos con los independientes y los moderados. Mucha gente vio todo lo que hizo el Congreso para hacer investigaciones acerca de lo que pasó el 6 de enero cuando la gente entró al Capitolio y mucha gente estaba diciendo que estaban perdiendo tiempo los demócratas y los republicanos que participaron, pero no, fue una de las razones número uno por las cuales los republicanos perdieron, y siempre y cuando no saquen eso van a tener problemas hacia adelante. John, para entender estas divisiones que hay dentro del Partido Republicano, esta división marca una ausencia de liderazgo que tal vez entonces Donald Trump entre a ser como este gran líder del partido. Bueno, de hecho ya es el líder del partido, pero hay crisis de liderazgo, hay crisis de unión de ideas, hay crisis de fundamentos básicos al interior del Partido Republicano, ¿o eso se mantiene sólido? Creo que hay demasiados políticos que quieren ser líderes dentro del Partido Republicano en este momento, comenzando con Mitch McConnell en el Senado, que acaba de ganar a Andy Biggs, que es más radical, como líder del partido minoritario en el Senado. Y también Kevin McCarthy, que tiene ambiciones propias, que le acaba de ganar a Rick Scott, también más extremista, como presidente de la Cámara de Representantes, o como decimos en inglés, el speaker, ¿no? El portavoz. Sí. Los líderes del Partido Republicano tienen un dilema. Quieren repudiar a Trump sin repudiar a varios elementos del trumpismo, ¿sí? Porque ellos pavimentaron el camino a Trump, ¿no? A su elección y a su éxito. Entonces, quieren repudiar a Trump, pero sin sufrir las consecuencias. ¿Sí? Lo podemos ver después del 6 de enero, que muchos republicanos emitieron declaraciones en contra de Trump y en contra de los insurreccionistas, y después volvieron a aceptar él como presidente. Entonces, tienen, creo que, dificultades en este momento en definir cuál va a ser su camino, definitivamente, entre las dos alas principales. ¿Y qué punto puede ser ese punto de unión entre las dos alas? John. Esa es la buena pregunta. Para algunos, Glenn Youngkin representa ese punto de encuentro entre el tipo como Mitch McConnell o incluso republicanos más de los años 90, principios de los 2000, y el trumpismo, ¿no? en temas sociales, de las llamadas guerras de cultura. Sí. Bueno, pues vamos llegando al bloque final del programa. Quiero que hagamos las conclusiones, John, Iván, sobre lo que puede venir para esta aspiración presidencial del expresidente Donald Trump, que aspira a través de una tercera candidatura llegar a un segundo mandato no consecutivo allí en Estados Unidos. Comienzo entonces con Iván para las conclusiones. ¿Qué se viene ahora para Estados Unidos para estos 2 años de campaña? ¿Una intensa visibilidad de Trump en los medios de comunicación o cómo lo ve usted? Sí, yo creo que Donald Trump es un talento político único.
y básicamente él domina todo lo que son las noticias. Yo creo que aunque le quitaron el Twitter, no funcionó, sigue dominando. Yo creo que Donald Trump va a ser una fuerza enorme dentro de las primarias republicanas. Yo creo, sí, también, sí, tendría que apostar. Yo apuesto que va a ganar, pero veremos cómo le va en la situación legal. Yo creo que la situación legal también puede tocar a sus hijos y a su hija. Entonces, a lo mejor eso le quita un poquito la fuerza, pero también, sí, también yo creo que los republicanos van a tener que buscar cómo ganar elecciones en el 2024 y con Donald Trump yo no creo que va a ser posible. ¿Y cuál es su conclusión, John? Donald Trump tiene mucho talento y con debido respeto a Joe Biden, al presidente de los Estados Unidos, creo que Trump sigue siendo el político más interesante e importante probablemente de los Estados Unidos de ahora al 2024. Y definitivamente sus decisiones van a determinar el rumbo del Partido Republicano y definitivamente el éxito o no del partido en las elecciones del 2024. Y también definirá mucho la historia política de Estados Unidos porque sin duda alguna hay un capítulo que comenzó con Donald Trump en la presidencia y ese capítulo lo seguimos viviendo hasta el día de hoy. John, Iván, les agradezco mucho por haber estado con nosotros, haber hecho este análisis para la audiencia de France 24 en Latinoamérica. Ya veremos en qué termina toda esta historia. Apenas fue un anuncio de una aspiración para una candidatura. Nos queda mucho camino por delante. Ya veremos qué sucede, en qué termina esta historia. Es todo por el momento. En nombre del equipo técnico les agradecemos la sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Giovanni Agudelo y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Sigan con nosotros.